Quédate en este episodio porque te vamos a contar cómo puedes pagar tus impuestos si eres artista plástico, qué beneficios tienes, por cuáles puedes optar y todo lo demás relativo al tema de impuestos para ti. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio nuevo de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ya en septiembre. Sí, cada vez más cercanos al aniversario de Arpeo. Ustedes todavía lo están viendo unos días antes. Ajá. A ella les prepararemos algo especial. Pero en este episodio vamos a hablar de un tema creo que es poco explorado, que es cómo pagan los impuestos los artistas plásticos. Y es que en términos generales, un artista plástico es una actividad más para el SAT, es una venta al 16%, se acabó. Pero cuando eres una persona física que se dedica a este tema, puedes optar por un beneficio adicional. Si eres una persona moral, no tienes mucho que puedas hacer, pero si eres una persona física que se dedica a este tema, puedes optar por un beneficio adicional. Entonces, justamente lo estamos explorando porque, aunque en la práctica creo que es un poco desconocido, porque personalmente estoy en este mundo desde hace 9 años. Ajá. Y tú también, creo. Sí, creo que 8 tal vez yo. Y nunca me ha tocado aplicarlo. Sí, no, o sea, y puede ser poco explorado porque creo que sí es muy de nicho porque no es como que, bueno, no sé cuántas personas se dedican al tema de artes plásticas. Justamente el por qué decidimos hablar de esto en este episodio es porque un cliente que se dedica al tema de asesorar a distintos negocios, pero que sí tienen que ver algunos con temas de artistas plásticos, nos preguntaron, oye, escuchamos esto del pago de impuestos con arte, ¿cómo funciona? Lo estuvimos revisando un poco y pues ya justamente fue de, ok, creo que es un tema interesante, porque si, por ejemplo, esto nomás es un dato para que vean que no sé qué tan desconocido no sea, en el 2022 hubo 1,726 obras que se entregaron como parte de pago de impuestos, entonces está como interesante. Que ahorita les vamos a contar más o menos el cómo se hace este pago, porque si ustedes pensaban que era nada más dar una obra, no, están equivocados. El SAT, acuérdense que siempre es un impuesto progresivo y ahorita se los contamos. Pero justamente creo que no es tan explorado y creo que sí es un beneficio interesante para las personas que se dedican a esto, sobre todo porque no tienen que hacer un desembolso. Normalmente, como bien se los mencionaba, es una actividad más. Tú puedes optar por no tomar este beneficio y entonces lo que vas a hacer es a tus ingresos le restas tus gastos. Por ejemplo, si eres persona física con actividad empresarial, a tus ingresos le restas tus gastos y con base en eso ya vas a poder determinar tu utilidad, se le aplica la tarifa y se acabó. Si eres reciclo, muy probablemente incluso te convenga más que esto. Ya veremos. También depende de cuál sea el valor de tus obras. Esa también es una realidad. ¿Y cuántas haces al año? Y temas. Pero puedes optar por este o puedes no optar. Ahora bien, creo que aquí lo podemos ver como de dos perspectivas, que la primera es, oye, yo tengo una obra plástica y la quiero vender, ¿no? Porque me la dejó mi tío, me la dejó mi abuela, me la dejó quien sea. Aquí básicamente sería, digo, esto lo voy a contar así como en términos muy generales. El decreto es muy extenso, muy. Sí. Entonces, digo, son 5 páginas, pero tiene algunas modificaciones porque este decreto viene de Salinas de Gortari, posteriormente lo modificó Fox, posteriormente lo modificó Calderón. Entonces, es mucho tema, lo vamos a hacer como de manera muy general, tal vez no nos vamos a meter a cada una de las particularidades, porque aparte depende, por ejemplo, de qué tipo de obra vas a entregar, si es una pintura, si es una escultura, etc. Pero lo vamos a hacer general. Si tienes dudas de cómo aplica específicamente para ti, puedes ir a arpeaconsultores.com, asesoría de impacto fiscal a tu medida, que es la que tenemos para emprendedores, empresarios, donde podemos ver específicamente cómo aplica para tu caso en particular. Pero ahorita lo vamos a platicar muy general. Sí. En términos generales, si por ejemplo nosotros tenemos una obra que haya venido de alguna herencia o algo similar y por alguna razón la queremos vender, vamos a tener básicamente 2 opciones, que una sería que podamos considerarlo como una enajenación de bienes y por lo tanto vamos a tener que pagar el 20% como un pago provisional y en la declaración anual se va a hacer el ajuste. Y para temas de IVA, bueno, esto es para temas de ISR. Para temas de IVA vamos a poder venderlo exento porque es un bien mueble usado que no lo está enajenando una empresa, ¿no? Suponiendo que es una persona normal. Este tema se puede también como comprobar con la resolución miscelánea del ejercicio fiscal 2024,
en la regla 11.1.6, donde justamente nos dicen que todas las artes plásticas o antigüedades que tenga una persona y que se vendan se pueden considerar bienes muebles usados y por lo tanto son exentos de IVA. Este es un punto que podemos considerar, pero este mismo decreto que también nos habla de cómo se tienen que pagar los impuestos, nos habla también de si nosotros queremos vender una obra que ya teníamos, cómo la podemos hacer. Y básicamente nos dice que si nosotros le queremos vender esta obra que nosotros ya teníamos y que forma parte de toda nuestra herencia y legado familiar, se lo podemos vender a una persona moral que se dedique a la compraventa de estos bienes y entonces ellos solo nos van a hacer una retención del 8% de ISR. El IVA no aplica porque justamente es un bien mueble usado, es exento, pero nos van a hacer la retención del 8% y esta sería un pago definitivo. Entonces, en este caso en particular, nosotros ya no tenemos que entrar a un tema de declaración anual porque ese ya fue un pago definitivo, ahí ya quedamos a mano con el SAT y nos olvidamos de él. Para esto, obviamente, nosotros debemos de tener una constancia de retención que nos emite esta persona moral de que efectivamente nos retuvo y se lo pagó al SAT. Es correcto. Entonces, esta parte en específico que acabo de mencionar y solo para hacer el resumen, es en caso de que sea algo que nosotros ya teníamos y que queremos vender por alguna urgencia, porque ya no lo queremos tener, lo que sea. ¿Por qué nace esto también? Porque si es algo que venimos como arrastrando de tiempo atrás, muy difícilmente vamos a poder comprobar un costo de adquisición. Es correcto. Entonces, por eso se da esta facilidad. Pero si nosotros ya somos una persona que nos dedicamos exclusivamente a crear artes plásticas y vivimos de ello, podemos optar también por este decreto. ¿Qué es lo que pasaría normalmente? Como ya lo mencionamos anteriormente, si somos personas físicas, van a ser nuestros ingresos, deducciones, utilidad, calculamos el ISR, se acabó. Si somos reciclo, va sobre nuestro ingreso y también se acabó. Pero si nosotros, por ejemplo, porque vendemos más de 3 millones y medio al año, porque hacemos inversiones, por lo que sea, no podemos estar en reciclo y estamos en persona física con actividad empresarial, ¿qué es lo que pasa? Y ya lo hemos hablado en otros episodios. Los que normalmente prestamos algún servicio profesional o algún servicio intelectual, estamos sujetos a más impuesto porque básicamente todo se genera desde el cerebro. Entonces, no vamos a tener un costo tal cual y probablemente ahí sí pueda llegar a ser más interesante el aplicar este decreto. Sí. En términos generales y sin meternos en tanto detalle, básicamente lo que nos dice el decreto es que vamos a poder optar por este decreto para poder pagar tanto el ISR como el IVA de las obras que hayamos vendido en el año. Y que una vez que nosotros hayamos hecho este acuerdo con el SAT, porque también eso es algo importante, normalmente el SAT creo que últimamente está tratando de simplificar los trámites, como lo vimos en el episodio anterior del aviso de socios y demás. Pero este no. Permitiéndote hacerlo desde la página web, pero aquí sí es en las oficinas del SAT. Ajá. Y aparte debes de generar cita. Y aquí justo nos dicen que podemos optar por esto si somos personas físicas residentes en México, o bien también nos dan una opción de poder aplicar esto si somos una persona física residente en el extranjero, pero que tenemos ingresos en México. Básicamente nos dicen que se debe considerar que la obra es relevante para que la pueda considerar el SAT. Y aquí nos dan unos pequeños lineamientos de qué se va a considerar como una obra relevante, donde justamente nos dicen que van a hacer un estudio, una comisión del SAT con el Estudio Nacional de Bellas Artes, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde van a poder evaluar la trayectoria del artista, porque de hecho eso creo que no lo menciona aquí tal cual el decreto, pero tienes que llevar tu currículum vitae, debes de llevar como todo tu portafolio como artista para que puedan saber normalmente cuáles son tus obras y cuál sería una obra relevante, porque tampoco te van a aceptar cualquier obra. Y entonces, en este caso, básicamente lo que nos dice el decreto en el artículo 2 es que dependiendo de las obras que nosotros hayamos vendido, es cuántas le vamos a tener que pagar al SAT. Nos dice que hasta 5 obras vamos a pagar una obra, que de 6 a 8 obras vamos a pagar 2 obras, que de 9 a 11 obras vamos a pagar 3, de 12 a 15 vamos a pagar 4, de 16 a 25 y de 21 en adelante 6. Aquí justamente va a depender de cuántas obras estés vendiendo en lo que va del año, pero básicamente esta es la forma en la que van a hacer el cálculo. Y entonces justamente nos dice que la obra representativa van a ser todas las que sean similares en tamaño, en técnica, a todas las que hayan sido vendidas en el ejercicio. Y que las obras de arte que se encuentren
adicionadas o incorporadas a un edificio se van a considerar únicamente como forma de pago si es que este edificio forma parte del gobierno federal. Esto viene justamente desde Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, que justamente hacían como murales donde dijeron de que, oye, a ver, yo le tengo que pagar mucho al SAT, entonces buscaron una forma de hacer que esto fuera como más objetivo, más equitativo para las personas. Y obviamente, por ejemplo, de ellos que sí podemos encontrar obras en la Cámara de Diputados, que podemos encontrar obras en distintos inmuebles que sí le pertenecen al gobierno federal, ellos sí lo pueden dar como opción de pago de sus impuestos. En este artículo 3 nos dicen que cuando un artista tenga, por ejemplo, que entregar más de 2 obras, van a poder disminuir en una obra. Por eso les digo que es como un decreto ahí medio extraño. Si es que estas obras, por ejemplo, se las donan a alguna entidad que pertenezca a la federación, entidad federativa, municipio u organismo descentralizado, o bien a una asociación que tenga la posibilidad de recibir donativos deducibles. Entonces, si ellos pueden comprobar que una de sus obras se las dieron a ellos, le van a poder decir al SAT, oye, ¿sabes qué? Que esta obra ya se las di, entonces ya no te la tengo que pagar a ti. Es un tema complejo porque creo que genuinamente lo que hicieron fue como adaptar todo el tema de impuestos a un sector específico. O sea, porque este tipo de pago en las demás personas sería como un pago en compensación. Ajá. Pero acá es de que pues se la doné a alguien que pertenece a ti o que de alguna forma externa pertenece a ti o que tiene tu autorización para recibir donativos, entonces ya no te la tengo que pagar a ti. Y también dice que cuando lleguen a recibir estas obras, las van a tener que exhibir y conservar. Entonces, si el artista justamente se las está dando, ellos tienen la obligación de darle el comprobante de donativo y aparte de tener la obra exhibida y conservada. Y también, de hecho, para el tema de la conservación tienen algunos otros lineamientos que deben de seguir con base en las leyes del SAT. O sea, esto ya es como una ley adicional. Entonces, sí es un tema muy, muy amplio. Justamente el artículo 4 del decreto nos habla de qué requisitos tiene que cumplir el artista plástico respecto de utilizar esta forma de pagar impuestos, donde nos dice que tienen que presentar en oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los meses de enero, febrero, marzo o abril. Y aquí es muy importante, esta opción de pago de impuestos tienes que hacerlo durante los primeros 4 meses del año. Si ya ahorita en agosto 2024 eres artista plástico, encontraste este video y quieres decir, quiero pagar ahora mis impuestos con obras y no con dinero, tendrás que juntar como toda esta información que solicita de tu CV, tu portafolio y demás para que tal vez en 2025 pueda ser opcional hacer esta forma de pago. Justamente aquí tendrás que hacerlo por cada año. Tienes que hacer este aviso. Tendrás que presentarle cada año al SAT de, oye, quiero seguirte pagando con obras de mi autoría y pues tendrás que hacerlo así. Nos dice igual que si estas obras tienen o son pinturas o grabados, deben de estar firmadas, fechadas, enmarcadas, armelladas o alambradas. Tratándose de grabados, también tendrán que tener un número de serie. Y si son esculturas, deben estar firmadas, fechadas y con un número de serie. Justamente pues en tema de pues control que también tú como artista lo tengas. Y aquí nos dice también que el artista tiene derecho a disminuir una obra en los términos del artículo 3, dando constancia del donativo, que es lo que ya mencionaba Eric, de pues, la información que ya tenga el SAT y de la información que le puedas requerir a estas personas morales que puedan obtener, que tengan ingresos de donativos deducibles. También nos menciona que si por alguna razón el artista en ese año no hizo ninguna enajenación de sus obras, tiene que también dar el aviso de que no enajenó ninguna obra y dice, así literalmente lo voy a leer, dice que puede acompañar alguna obra de su producción si así lo deseara. Es decir, no tendría que pagar ningún impuesto porque no enajenó, pero el SAT dice, si quieres donarnos algo o darnos algún regalo, pues aquí lo aceptamos. Te lo recibimos. Ajá, exactamente. También menciona, y tal vez aquí como equiparando con un contribuyente de otro sector. Convencional. Ajá. Si nosotros como contribuyentes pagamos fuera de plazo, estamos sujetos a recargos y actualizaciones y los artistas plásticos con este decreto tampoco están exentos de esto. Si ellos no presentan esta declaración durante los meses que menciona la Secretaría de Hacienda en las reglas de carácter general, bueno, que son los primeros 4 meses, digamos que te entendería que abandonan esta opción de pago y que empezarían a generar recargos. ¿Cuál es el recargo? Una obra adicional por cada 4 meses o fracción. Aquí creo que también sería como importante recalcar que si es la primera vez que vas a hacer este trámite, en estricto sentido,
el SAT entiende que ya para siempre le vas a pagar así los impuestos, a menos que tú le digas, ¿sabes qué? Ya no quiero pagarte de esta forma, ya no me conviene, y entonces pues tienes que dar ahora un aviso de que cambias de ya no pagar en especie, sino ahora sí pagar con dinero. Sí, y que aquí creo que está interesante este tema porque pues al final el SAT se mantiene, en teoría también parte de por lo que nace esto es para poder como hacer crecer el acervo cultural de la nación. Entonces, el SAT se mantiene cobrando de esta forma y si tú ya quisieras no hacerlo, entonces también le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar de pagar. Y creo genuinamente que esto debe haber pasado muchas veces en el momento en el que nació el RIF, en el momento en el que nace Recico, porque pues al final sí puede ser una forma distinta del pago del impuesto que te pudiera llegar a convenir más que tener que hacer obras extras para pagárselas al SAT. Y después, este mismo decreto nos dice justamente lo que les mencionaba un poquito antes, que iban a estar haciendo todas estas evaluaciones de las obras por un comité de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también por otro comité que va a ser representante del Instituto Nacional de Bellas Artes y por especialistas en la materia. Justamente ellos son los que van a poder determinar cuáles son las obras que van a ser representativas con base en los criterios que puso el SAT y con base en esto te van a poder decir si te aceptan la obra o no te la aceptan. También nos dice que el SAT está obligado a mantener un registro público de todas las obras que ellos tienen en su poder y también de decirnos en dónde están, o sea, como cuál es la ubicación que tienen y las exposiciones en las que están participando. Sí, justamente ahorita en este análisis que hicimos, la única que pude, la última, la más reciente que encontré de 2022, intenté entrar a 2023 o 2024, pero no servía la página del SAT. Como siempre. Y aquí nos menciona justamente lo que les decía, las 1,726 obras que se recaudaron en 2022. Y, por ejemplo, nos habla de, no sé, cualquiera nos dice el nombre completo del contribuyente que pagó, cuál es el título de la obra, qué tipo de categoría es, si es pintura, escultura o grabado, qué técnica, el tema de dimensiones, cuándo se produjo y que fue un pago en especie. Está la imagen, sí está muy en chiquito, pero está la imagen de la obra que presentaron, el número de inventario, en qué asignación está, es decir, en qué estado o qué municipio. O sea, en qué estado está y si está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si es de un estado, si está en un municipio. La ubicación, que casi todas están en el depósito de obras de arte de pago en especie en la Ciudad de México. Hay unas que sí están, por ejemplo, que eran de las últimas, que estaban en SRIS Aguascalientes, que no sé qué es eso, pero están ahí. Y hay otro tema al final que dice que cuál es su estatus. Hay unas que están como sorteadas y otras que están en pendientes. Es decir, pues que no se han hecho hacia dónde van a estar. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ya me voy a adelantar un poquito más en el decreto. Pero como el que recibe las obras es el SAT, existe un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que justamente hace todo lo que... Esto ya es un tema, es que les digo que es un tema complejo. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal básicamente lo que permite es que el SAT recauda los impuestos federales, que son a los que todos estamos acostumbrados a pagar, y con base en muchas cosas como la población, como el monto de pago, qué tan relevante es en cuanto al pago de impuestos un estado, etcétera, hacen una distribución del presupuesto, que esto debe estar en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, de forma alfabética ponen a los 32 estados y en un año rifan para 16 estados y en otro año rifan para los otros 16 estados todas las obras que estuvieron recaudando. Entonces, por ejemplo, de estas que recibieron en 2022 van a hacer una rifa en las cuales tienen que estar representantes del SAT, de los estados, etcétera, de estas obras para saber cuáles les van a corresponder a cada uno y dónde las van a asignar para poder hacer esta asignación, este estatus. Ajá, este estatus y este registro público de dónde está cada una de las obras que tienen. Ahora bien, después nos dice que en caso de que no llegaran a aceptar una de las obras, te van a notificar y vas a tener hasta 2 ocasiones en las que vas a poder presentar otras obras o bien vas a disponer de un plazo de 30 días para que puedas realizar el pago en efectivo de los impuestos. Si quieres optar por esto nuevo de la obra,
nuevamente va a entrar a este proceso donde la van a tener que evaluar, donde te van a decir si se aplica, si no aplica, pero obviamente en todo este plazo pues ya se están generando recargos y actualizaciones, que si te aceptan la obra, también básicamente tendrías que meter de una vez ahí al sorteo, bueno, a la evaluación, perdón, la obra que vas a pagar por recargos y si no, pues lo vas a tener que pagar en efectivo. Ahora bien, después ya empiezan a poner así como las reglas que tanto le encantan al SAT, de no win-win, sino win, nada más para el SAT. Y justamente dicen que si en facultades de comprobación ellos pueden darse cuenta de que el artista declaró menos obras de las que eran, entonces le pueden pedir el pago en efectivo con las actualizaciones y recargos correspondientes y obviamente se va a generar una multa. Y el SAT estaría obligado a entregarle al artista las obras. O bien, también si no le quieres pagar en efectivo, tienes la opción de pagarle al SAT el doble de las obras que te hubiera tocado pagar por el total de las obras enajenadas. ¿Esto qué quiere decir en términos generales? O sea que si nosotros, por ejemplo, dijimos que eran 5 obras, nos tocaba pagar una obra de impuesto. Pero si el SAT resulta que se dio cuenta que eran de 6 a 8, por ejemplo, nos tocaban pagar 2. Y entonces ahora vamos a tener que pagar 4 y también vamos a tener que pagar los recargos y actualizaciones con otras obras. O sea, siento que es un poco un tema, y discúlpame, SAT, por lo que voy a decir, como de medio venderle el alma al diablo. O sea, porque al final tiene que estar llevado... Satánico. Al satánico, justo. Porque al final tiene que estar llevado como de manera muy rigurosa, como muy específica, para que sea válido, para que no vayas a tener estos problemas a futuro, porque al final justamente tampoco se trata de que si tú determinas que tu obra fue una lata de coca aplastada, que te vayan a decir, ay, oye, ¿sabes qué? Que sí te voy a aceptar 4 latas de cocas aplastadas. Uh-huh. Entonces, tiene que pasar un proceso de revisión, un proceso de aceptación, y todas las obras con las que vayas a pagar posteriormente también van a llevar el proceso de aceptación y te las pueden valer o no. O sea, al final no implica que si haces 6 obras, 5 las vas a vender y una vas a pagar los impuestos, sino que tal vez deberías de tener 10 para someter 4 a la votación y ver cuál te quieren aceptar. Sí, y justamente por eso, o sea, yo creo que sí sucede mucho eso, porque incluso en el registro que existe, sí menciona el año en el que se generó la obra. O sea, por ejemplo, hay unas que sí dicen año de producción, 2014, por ejemplo, 2021, 2020, o sea, donde justamente es, oye, pues ya tengo todas estas obras tal vez ahí que no se vendieron, que nunca enajené, y sí es como tener este inventario de tus obras. Uh-huh. Entonces sí, creo que sí es cierto. O sea, creo que como si usas este decreto, que es la forma, tal vez lo puedes ver como más sencilla de pagar impuestos tú como artista plástico, debes llevar mucho control administrativo de cuánto estás vendiendo, o sea, como todo este control que sí es un poco tal vez contable, para que justamente puedas tener todo de mejor control y no vayas a tener un problema de estar pagando en vez de 2 obras, 4 más tus recargos y actualizaciones. Sí, porque aparte no recuerdo específicamente, les digo que es un montón de ley o de texto. No recuerdo específicamente en qué parte lo leí, pero lo leí antes de empezar a grabar, que en caso, por ejemplo, de que es una escultura que nosotros estamos haciendo en serie, ya lo vimos que tenía que estar foliado. No pueden ser más de 100 representaciones o más de 100 esculturas de la misma. Es decir, no podemos llegar a un folio 102 porque ya no estaríamos cayendo en el supuesto. Y aparte, se tiene que comprobar que el molde de esa escultura se rompió antes de someter la votación. Porque al SAT no le vas a decir que ya fue una obra única ni nada similar si no le puedes comprobar que sí fue única. Está interesante. Entonces, sí hay como muchos procesos a los que te tienes que estar adaptando. También es importante como mencionar y tal vez dejarlo claro que este decreto, si tú lo utilizas como contribuyente para pagar impuestos, también lo que va a hacer es que te va a relevar de hacer pagos provisionales, tanto de ISR como IVA, y únicamente va a existir una declaración anual en el mes de enero, febrero, marzo o abril, donde pagues tanto el ISR y el IVA, y es una declaración anual, únicamente. Que de hecho también hay un formato específico que tienes que llevar a tu cita con el SAT, uh-huh. Donde les vas a decir justamente cómo quieres pagar, con base en qué artículo del decreto. O sea, aquí también es bien importante mencionar lo de zapatero a su zapato. Normalmente sí es muy común el tema de, no, pues a mí me interesa llevar mis impuestos y
por una parte muy buena de decir, a mí me interesa saber cómo se calculan los impuestos, por qué pago lo que pago, etcétera. Ujú. Pero creo que este tema es un poquito más complejo, un poquito más técnico y entonces sí se tiene que hacer tal vez en acompañamiento con un profesional. Sí. Esto fue el artículo 7. En el artículo 8 nos hablan de la rifa que ya me adelanté. En el artículo 9 nos dicen que si por alguna razón nosotros hicimos un donativo que rebasara las obras que le teníamos que pagar al SAT, no nos preocupemos, entonces ahí lo que nosotros vamos a generar es un saldo a favor de obras y entonces lo único que va a pasar es que nosotros vamos a poder ir aplicando ese saldo a favor de obras conforme lo vayamos necesitando, pero en cada año que nosotros apliquemos ese saldo a favor vamos a tener que de todas formas pagar una obra más para cubrir el IVA que hubiéramos tenido que pagar en el año. Ujú. El artículo 10 nos habla de esta retención del 8% que ya les hablé previamente. En el 11 nos dicen que el SAT va a estar definiendo algunas reglas, etcétera, para que podamos llevar a cabo este decreto. Posteriormente, en estas modificaciones que les comentaba que hizo Fox, Calderón, etcétera, añadieron un artículo decimosegundo, o sea, el 12, donde hablan de cómo se va a hacer el proceso de cuando tú ya le estás haciendo un donativo, porque anteriormente no estaba tan regulado y ahí dijeron, oye, por aquí nos están metiendo goles. Entonces, básicamente lo que habla es que el artista se lo va a dejar al museo. El museo de todas formas va a estar obligado a dárselo al SAT y a todas estas comisiones para que puedan hacer una evaluación de que sí fue relevante, etcétera. Y el museo que lo tenga se va a comprometer a su conservación, como ya lo habíamos dicho, pero se tiene que comprometer por 99 años. En caso de que no lo pueda mantener por 99 años porque la obra requiera de una conservación onerosa, que es que sea muy cara para ellos, entonces la pueden regresar después de 3 años. O sea, sí son como muchos temas que están bien complejos, son como muchas variables que se pueden llegar a tener, pero en términos generales esto es como el cómo se pueden hacer los pagos en caso de que tú estés como artista plástico. Sí, es un tema complejo y vemos que implica el INBA, museos, el mismo SAT, el mismo artista plástico. Entonces, si estás en alguna de estas situaciones donde dices, oye, no sabía de esto, me interesa, puedes hacer una historia con nosotros en arpeconsultores.com en Impacto Fiscal a tu Medida. Ahí estaremos 1 hora para poder explicarte cómo es, si es que caes en este supuesto de ser artista plástico y querer pagar con impuestos o cualquier otro tema que ver con el tema de impuestos. Ahí estaremos 1 hora, pueden usar nuestras agendas en tiempo real y conectarnos, tratar de resolver todas las dudas, y lo que buscamos justamente es eso, que saliendo de esa asesoría, lo que te hayamos dicho, las recomendaciones que te hayamos dado, puedas utilizarlas desde el minuto 1 después de esa asesoría para que puedas tener una mejor relación con los impuestos y que también sea un poco más eficiente el pago de los mismos. Sí, de hecho, o sea, creo que sí es bien necesario porque al final no para todos va a ser la mejor opción. Y aparte, no es una opción sencilla de ejecutar. Entonces, sí hay que evaluarlo porque justo mencionábamos de reciclo, mencionábamos de persona física con actividad empresarial, depende de qué tanto le ganas a tus obras. O sea, depende como de muchos factores. Entonces, creo que sí vale la pena evaluarlo. Y en caso de que, por ejemplo, seas contador, también tenemos una asesoría que es Contadores Plus, que esta es de contador a contador, que puede ser técnica, que puede ser platicadita, que puede ser como la necesites, pero el chiste es que esta puede funcionar para confirmar criterios, para confirmar procedimientos, para confirmar papeles de trabajo, para confirmar cualquier cosa. Entonces, todos los links a estas asesorías las van a poder encontrar en arpeconsultores.com, en la descripción, en las redes sociales, en todos lados está disponible el link. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, TikTok, YouTube, Spotify y Reddit. Ay, ya me sé todas. Y creo que ya es todo por esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.